Buenas tardes a todos, a todas. Gracias a la gentileza de la Universidad Nacional de La Plata, al esfuerzo de todos sus docentes, no docentes, trabajadores y estudiantes de la universidad que, a pesar de las distintas dificultades que están atravesando, siguen adelante con el canal de la Universidad Nacional de La Plata y las otras canales, señales, tanto provinciales como universitarios, que también replican la emisión de Criptograma Cultural y que comparten con nosotros sus contenidos y parte de la programación. Así que muchas gracias a ellos. Síganos desde las distintas redes sociales también, denles un clic, un me gusta, suscríbase a los canales de YouTube, ayuda y mucho, por supuesto, para seguir difundiendo el análisis de la cultura federal argentina. Algo para compartir que no es solamente lo cotidiano, también es lo que proponemos federalmente, cultura para todos y todas desde Criptograma Cultural. En Criptograma Cultural con un invitado de lujo que va a tener su presentación. Vamos a ir a ver primero una parte de su trayectoria. ¿Está todo claro, Ricardo? Sí, Fernando. ¿Renuncia alguien más? Confío en vos. A partir de este momento, Cristian. Todo normal, presidente. Junto a la cadena Celeste y Blanca de emisoras argentinas y LS82 TV Canal 7. Buenas noches. En esta mi primera intervención como ministro de Economía, quería contactarme con ustedes para dar a conocer cuáles son los lineamientos que van a guiar nuestro proceder y nuestro accionar en nuestra futura gestión para terminar así con lo que creemos que es este estado de desilusión y de grave crisis social. O sea, ¿es verdad lo que dijo Noguera recién? ¿Renunció Toreni? Yo no tengo ninguna confirmación sobre eso. Mañana vamos a tener mejor el pulso de las cosas, pero bien. Hasta mañana. Hasta mañana, Ricardo. Una gran serie, ¿no? 2001, pero bueno, con una presentación estelar en este caso de nuestro invitado, que es actor, director de televisión, director de cine, productor y también miembro de la Asociación de Directores de Televisión y Audiovisuales, DOAT. Bienvenido, Daniel Alvaredo, muchas gracias por estar aquí. No, a vos, Guillermo, por la invitación. Siempre, bueno, me encanta a mí venir a la ciudad de La Plata. Bueno, sí, es muy linda la ciudad, pero también es cierto que, bueno, tiene una gran vida cultural y eso es muy importante para cualquier ciudad. Has tenido, Daniel, una gran trayectoria como actor. Después hablaremos del resto de tus funciones, pero como actor arrancaste en el teatro. ¿Cómo fue tu...? Yo empecé a estudiar actuación en el año 79. Empecé en el conservatorio, plena dictadura militar. Mi maestro de taller me sugirió que me vaya del conservatorio porque estaba todo muy... La pedagogía era muy atrasada. Entonces ahí empecé con distintos maestros. Mi primer maestro fue Luis Agustoni, cuando estuve 5 años. Después Augusto Fernández, Agustín Aleso, Juan Gené, Alberto Ure, más allá de diferentes cursos que he tomado de perfeccionamiento y sigo tomando, ¿no? Daniel, en aquel momento me imagino lo difícil que debería ser conseguir dónde estudiar o cómo estudiar si uno por ahí venía de lugares más lejanos, porque no había lo que hay hoy, universidades. Aquí, por ejemplo, hay carreras de escénica. Sí.
Pero ¿y cómo se fue dando esa carrera entonces? ¿La carrera o cómo llegué a la...? Claro, ¿cómo empezaste a caminar, el tener el trabajo de actor dentro de teatro, dentro de la tele? Bueno, yo conformé con compañeros míos un grupo teatral que se llama el Grupo de Pertenencia, en el cual estaba el maestro mío de aquel entonces también. Eso después se disolvió. Y yo entré al Teatro San Martín y tuve una recalada en Teatro San Martín primero, que hermosa época. Y después en el Teatro Cervantes. Ahí hice un experimento muy grato. Recién asumía la presidencia Alfonsín, entonces había 3 autores, Peñarol Méndez, Carlos Páez y Sergio de Checo, y 3 directores, Alejandra Boero, Rubens Correa y José Correa, hicieron una versión del Moreira, de sobre el folletín de Ricardo Gutiérrez. Y bueno, trabajé ahí y después, bueno, seguí haciendo teatro independiente. ¿Añoran los actores el teatro estable? Así, porque justo nombraste 2 grandes Totalmente. centros que nos envidian de Europa por esos 2 teatros. El Buenos Aires y Argentina en general, Buenos Aires en particular, tiene un gran teatro independiente, un teatro independiente respetado en todo el mundo. Buenos Aires, creo que después de Londres y Nueva York, es la capital, la ciudad que más teatro tiene en el mundo. Pero el teatro independiente surge por el abandono del Estado. Vos fíjate, hay países como Inglaterra, Francia, Alemania, que tienen diferentes compañías estables. El teatro surge de compañías estables, ¿no? Acá durante muchos años tuvo la Comedia Nacional en el Teatro Cervantes, pero bueno, la Comedia Nacional hoy son elencos por proyecto. Con una compañía es un elenco que se sostiene en el tiempo, ¿no es cierto? Y acá en La Plata está la Comedia de la Provincia. Dani, y esto que vos decís del teatro independiente, ¿está vinculado al nacimiento del Instituto Nacional del Teatro? El teatro independiente surge mucho antes. El teatro independiente surge en la década del 20, del 30, entre que había sobre todo un tal Leónidas Barletta, un actor anarquista, ¿no? Que él crea el llamado Teatro del Pueblo, ¿no? En el cual tocaba la campana antes de cada función. Era como una manera que la obra era para despertar la conciencia de los espectadores. Quedémonos ahí, Dani, porque es muy interesante la historia, pero vamos a ver un poquito de tu obra en el cine. Veamos un poquito, porque ahora también como actor y como director. Julio. Julio, cuando te dé acción me vas a contar el peor día de tu vida, ¿ok? Ok. Yo soy uno de los actores elegidos para el protagónico. Me parece que lo conozco, pero no me acuerdo bien de dónde. Tenés que ir al cementerio y buscar las cenizas de tu hermano. ¿Qué? Oh. ¿Te acuerdas de la escena de Nido de Ratas, la de Marlon Brando? ¿Te acordás? Digo, vos estabas llamando a ser el Brando argentino. ¿No le preocupa estar acá? ¿Serían capaces de aprovecharse de una pobre mujer indefensa? Esta escribanía enajena en este acto dicha propiedad a don Alberto Carmán. Usted es el que llamó por teléfono más temprano, ¿no? Sí, porque estoy buscando al escribano, ¿no? Como no... Bueno, yo ya le dije que el escribano no está. Fue un crimen pasional, posta. Una llamada telefónica le advierte que su mujer lo engaña. Hola. Pensando en ese intruso que abría sus muebles, ¿Vas a ir a pescar entonces? tocaba sus cosas. Parece ser que el tipo los enganchó. Mi amor, estábamos charlando, nada más. Nunca tuvo necesidad de matar a alguien. ¿Vos querés tener ese bebé? ¿Pero cómo me puedes preguntar una cosa así? Acabamos de ver 3 películas de tu haber como director. Yo sé que has nacido como director de televisión, en ficción, tenés una gran carrera, pero bueno, en estos últimos, no sé, 10 años, no sé si me equivoco, arrancaste con una carrera de dirección de cine que queremos saber cómo se dieron esos primeros pasos. Yo empecé a dirigir televisión por la gran admiración que me provocó trabajar en Poliladron.
¿no? Poliladron que había cambiado, ¿no? La televisión, de hecho, ahí en Poliladron se dejaba de ponchar, no había switcher como había en las ficciones hasta ese entonces, sino que se grababa con 2 cámaras en freerun, o sea, paralelas. Bueno, empecé a dirigir tele así. O sea, mi paso al cine no fue tan complicado, porque yo no dirigía con switcher, por más que me encanta el switcher, sino que dirigía 2 cámaras en freerun. Yo empecé a dirigir Paternoster, que fue la primera, la hice en el 2012, o sea, ya hace 12 años de Paternoster. Y la verdad, yo siempre fui bastante metedor, es decir, si no me llaman, me la hago. Y bueno, yo estaba dirigiendo en ese momento, creo que para la televisión pública, y un autor, un ciclo que había muchos autores trabajando, me ofrece este guión y ahí empecé. Y lo bueno que me trajo el cine fue en el valorizar el plano. La tele me hacía valorizar la escena, ¿no? Y la edición. La edición, como digamos, focalizaba la narrativa audiovisual en televisión en función a la capacidad de corte que tiene, como si switchara en la cabeza, ¿no? Y al usar el multicámara usaba 2, a veces 3, a veces 4. Como miembro de una asociación de directores de televisión, me imagino, porque yo también formo parte, conversamos con muchos directores y sin duda la vertiginosidad también de esto, ¿no? Con respecto a televisión y cine hay esas diferencias. Sí, la televisión te exige resolver. La televisión te exige, si no la reflexionaste antes, sorry, pero resolvelo. Yo admiro mucho a los directores de televisión. Yo he hecho la asociación a la cual que conformamos, a mí me provoca siempre cuando nos juntamos, ya sea por asambleas o por cenas que armamos, muchísima alegría, porque generalmente todos mis consocios son directores que yo generalmente admiro. Ya vamos a hablar de DOAT y la Asociación de Directores de Televisión, que me parece que es muy interesante también en la tarea que lleva adelante. Ahora nos vamos a una pausa. Seguimos en Criptograma Cultural con Daniel Alvaredo, aquí presente en el estudio. Gracias, Daniel, por compartir con nosotros el programa. Estábamos hablando justamente de los directores de televisión, los y las directores de televisión, y como integrante de DOAT, que sos el secretario, han lanzado un simposio que ha salido durante, ya está en la tercera versión, ¿no? La tercera. Sí, es una idea tuya. Bueno. Comento ahí a los espectadores. El simposio surge con una idea que tiene Guillermo en la plena pandemia 2020. Nosotros teníamos un evento, seguimos teniendo, que es la cena de fin de año. La pasamos bárbaro. Y ahí entregamos los premios, las menciones DOAT, ¿no? A las mejores direcciones. Y ese año, desde el año de la pandemia, no lo podíamos hacer. Y a Guillermo se le ocurrió organizar el primer simposio internacional de directores de televisión. Y bueno, la virtualidad permitió que podíamos tener en ese simposio directores de todo el mundo, no solo del mundo occidental, hasta del mundo oriental que de Europa Oriental, ¿no es cierto? No japonés ni coreano. Algo fue bastante más novedoso de lo que esperábamos, digo. Si bien uno aportó con la idea, las cosas se concretan cuando son, en este caso, colectivas y efectivamente muy positivas. Seguramente vamos a ver algunas imágenes del simposio que ha pasado y ahí, ¿cómo lo ves desde DOAT, básicamente, el intercambio que se va generando con los directores? Y muy satisfactorio, digamos. A mí lo que más me gusta de DOAT, lo acabo de decir, es encontrarme con otros directores, ¿no? Porque son personas que, digamos, yo admiro a mis colegas, sobre todo directores de televisión, el colega que está en este momento dirigiendo este programa. A Nacho, le mandamos un abrazo. A Nacho, ¿no? Para mí son todas personas, porque hay que estar ahí atrás del switcher o ahí atrás de la cámara, ¿no? De última, todos le exigen al director todas las obligaciones y a veces el director no tiene muchos derechos. Daniel, muchas gracias por estar aquí presente, por acompañarnos. Espero que te hayas entretenido, que hayas informado. Absolutamente.
es importante este tipo de programas, ¿no? Porque nuestro país es tan grande, tan hermoso y hay tanta actividad. Y yo que estoy vivo en Buenos Aires, de estas cosas no nos enteramos, ¿viste? Parece que fuese... ¿Viste? Yo era joven y había dicho, la Argentina no termina en la General Paz. Bueno, los productores de bienes y servicios culturales son un ejemplo de eso. Gracias, Daniel. Seguimos en Criptograma Cultural y bueno, en este segundo bloque que siempre nos dedicamos a las entrevistas un poquito más profundas. Yo tuve el gusto de conocerlo como músico, como profesional de la música, hace ya algunos años. Primero, siendo yo simplemente un oyente de la música de que le ha tocado a él participar, impulsar, no solo en la banda que hoy tiene y que lleva adelante, a la cual primero, antes de empezar la entrevista, vamos a ver un pedacito de un bloque en vivo, de música en viva de ese tema tan lindo de La Yao, que se llama Lo Haces Mal. ¿Quién es tan sabio para opinar? Para decirte que está bien y que está mal. Desesperados por criticar, quieren verte bien alto en la tele y en los diarios. Sé que todo bien, que tú vives mal, que lo haces mal. Sé que todo bien, que tú vives mal, que lo haces mal. Cantante y guitarrista de La Yao, que hoy cumple funciones institucionales dentro del Instituto Nacional de la Música, pero nos encanta tenerte presente, Buco. Mucho gusto. Gracias por venir aquí a La Plata. Gracias por la invitación. Ahí la verdad es que sí, como contás, nos conocemos hace muchísimos años. También ha sido un pedacito parte de la historia de La Yao con ese videoclip que hicimos una vez con estudiantes de la Universidad de Nueva York, que le hicimos intercambio Carrión. Carrión. Año. Y también participaron estudiantes de un terciario cuando hicimos nosotros la parte que nosotros fuimos a grabar. Exacto, fue también una cosa articulada entre la Universidad Argentina y la Universidad de Arte de Nueva York, que hicieron un videoclip ahí. No cambiamos de rumbo, digamos, la educación pública, intercambio y la música sobre todo. Pero La Yao, la verdad que tiene una potencia y un sonido musical muy interesante y también las letras. Bueno, lo que estábamos escuchando recién, Lo Haces Mal. Digo, no, realmente tiene una fuerza muy, muy interesante de una corriente musical que está bueno que cuentes un cachito. ¿Cómo empezó La Yao y eso, no? Bueno, nosotros venimos como del punk rock y de la autogestión en el sentido que venía en los escritos del hardcore y de ahí donde hablaba de la importancia de conocer los derechos. Ya arrancaron los Clash en esa época con canciones como decían Conoce tus derechos, que hablaban sobre eso. Nosotros venimos de esa gesta, ¿no? Del Parque de Rivadavia, de fabricar nuestros discos, de distribuirlos, de tratar de armar un circuito alternativo de músicos, de encontrar distintas alternativas al mercado para gestionar una música que por ahí no era la que estaba en la radio en ese momento. Después, el género, como fue creciendo, fue... Era como la resistencia de la resistencia, un poco como mucho más profunda todavía, porque no se nacía de alguna manera la música independiente en otros ámbitos, que la experiencia de Mía en los 70, después un poquito más en los 80 cuando empezó el rock nacional un poco más acústico, si querés, para decirlo de una manera, pero esto daba una vuelta de tuerca muy interesante, que es finales de los 90. Finales de los 90, yo empecé a participar ahí en un grupo que se llamaba Fan People, que era muy importante en ese momento, que traía esa gesta, ¿no? Nuestras revistas eran los fanzines, nuestros medios de difusión era el Parque Rivadavia y el Vivo, no había otros. Y empezar a hacer discos de manera comunitaria, compilados y todas esas situaciones. Lo que después fue haciendo crecer el género y aparecieron un montón de grupos más, donde ahí también estaban Masacre, estaba Babasónicos dando vueltas, que después se tomaron como otros caminos, que fueron espacios ganados para nosotros en ese sentido. Fue el escenario de Cemento, digamos, toda esa etapa también en otros lugares, pero digo, fue una iconografía también en ese momento esto. Y la dificultad de editar, ¿no? Digo, ¿cómo hacían ustedes en ese momento? Y nosotros ahí empezábamos a fabricar por nuestros medios, tratando de juntar los recursos, fabricar y distribuir por nuestros medios. Por supuesto no teníamos mucha idea de los derechos intelectuales, y de ahí se forja también los lugares que hoy ocupamos, como en la Unión de Músicos Independientes, en la Federación y en el Instituto Nacional de la Música, para explicar esos derechos. Yo creo que las carreras de todos esos proyectos musicales
nuestras inclusive hubieran sido diferentes si hubiéramos conocido los derechos intelectuales, saber cómo fabricar, haber conocido el derecho de productor fonográfico, tener herramientas que nos faciliten eso, porque hoy nos damos cuenta que ahí perdimos un montón de recursos que hubieran servido no solo para nosotros, sino para un montón de otros proyectos que estaban en ese espacio, que se podían hacer. Y en aquel momento, digo, yo he tenido la oportunidad también de hacer algunos documentales sobre el tema y sobre trabajar la temática especialmente. La gran problemática era sin duda poder editar un disco, primero grabarlo en un estudio grande, importante. No existía la tecnología que hay hoy, no es que uno puede grabar como graban muchos de los exponentes musicales hoy, no sé, desde Elegante, Bizarrap, no sé, la misma María Becerra y demás. Digo, editar era todo un problema. Hoy esa problemática se traslada a otro lado. ¿Hay otro espacio, digamos, donde es un problema difícil de adquirir o de fomentar? Sí, yo creo que sí, que tiene que ver con los recursos que tienen los proyectos musicales para poder desarrollarse, ¿no? Porque el problema ahí era entrar a un estudio de grabación que era tan caro como comprarte un auto hoy en día. Entrar a grabar un disco te podía salir como lo que hoy te sale un auto, era como un proceso muy complejo. Después lograr fabricar ese disco, pero tenía una virtud todo eso, que para que te escuchen música la única forma que podía hacer era que te compren el disco. Entonces vos ibas a tocar, a hacer giras y los discos los vendías porque no había otra forma que te escuchen en vender los discos. Y después el intercambio con los otros proyectos musicales, las distintas bandas, Cadena Perpetua, Eterna Inocencia, todas Expulsados, todos esos grupos, Loquero y montones más que me estoy olvidando, nos cambiábamos los discos, le dábamos 10 discos de La Yauta y me daba 10 discos de Loquero, y entonces en nuestra mesa, en nuestra feria, venía alguien y se compraba un disco de Loquero. Para nosotros económicamente eso era como vender 3 o 4 discos nuestros. Y eso te daba recursos y herramientas para seguir haciendo giras, haciendo crecer el proyecto. Hoy en día ese recurso es más limitado porque los discos no se venden, queda solo la parte del merchandising, las reproducciones de música no generan los recursos de la venta de los discos. Entonces uno puede ver que en algunos lugares se está como volviendo, en parte también por el amor y el fetiche del vinilo, está volviendo como eso, un poco también como recurso de los artistas independientes a decir, primero saco 300 discos, los vendo y después empiezo a difundir mi música en todas las plataformas. Vemos. Compartimos el programa con Celina Herrins, que ya nos presentamos. Buco, preguntarte por el rol institucional, ¿no? Bueno, músico, artista, estar en toda esa escena y ocupar también un lugar de funciones, ¿no? De alguna manera de representar todo eso al frente del Instituto Nacional de la Música. Bueno, a mí eso en principio me genera como una comodidad en algunos aspectos. Es decir, yo vengo de un proyecto musical que pudo girar por todo el país con muy pocos recursos, de tener que dormir en el mismo escenario que tocábamos y de girar colectivos por todo el país. Entonces hay una parte que uno conoce naturalmente, ¿no? Y el esfuerzo de todo lo que se conoce. Cómo sacar un disco, cómo editarlo, cómo hacer la prensa, cómo hacer giras, cómo tratar de llevar tu música al exterior. Todo eso uno lo conoce por haberlo vivido, no porque se lo contaron ni porque tenga que leerlo. Entonces esa conversación y esa dinámica te da una facilidad en un punto. Después existe toda la parte institucional, reglamentaria y todo eso que hay que aprenderla, pero que tampoco es imposible, ¿no? También es demostrar que por ahí es más importante tener el conocimiento en la actividad y ser parte de esa actividad, ser un par en ese sentido para poder llevar las políticas públicas adelante de un organismo como este que es darle herramientas a la actividad musical. Claro, pero te costó la decisión porque también sucede mucho en la escena del arte de a veces, bueno, como no querer involucrarse, ¿no? Como si estar al frente de un organismo nacional, estoy muy pegado a lo político partidario, entonces prefiero que eso no suceda, ¿no? Lo vemos muchas veces en algunos casos. Digo, ¿te costó la decisión de decir no? Sí. En principio el Instituto Nacional de la Música tiene una particularidad, que es un organismo que se creó desde la actividad. Es una ley que se escribió desde la actividad musical, se consiguió desde la actividad musical, y el apoyo para que yo esté ahí llega desde la actividad musical. Entonces, en ese sentido, también uno tiene una comodidad. Y después también no choca contra lo que nosotros pregonábamos con la autogestión y todo eso. No choca en ese sentido en lo absoluto. De hecho, entre mis pares por ahí, con más confianza, que serían los que me podrían criticar abiertamente en una comida, no lo ven desde ese sentido porque uno...
está ahí para gestionar esas herramientas, conocerlo y no choca en el sentido. Es decir, lo más rebelde que podíamos hacer en ese momento al principio era estar en contra del sistema y manifestarnos en contra. Después, con el tiempo, uno se da cuenta que lo más rebelde que puede hacer es conocer, organizarse, saber y empezar a tratar de tomar decisiones para que esos sectores tomar la posta, básicamente. sean parte. Entonces, el acto más revolucionario que uno puede hacer es como organizarse y empezar a tratar de ser parte de las decisiones que se toman. Dejar de ser un grupo para pasar a ser algo más grande todavía, porque ya para un grupo hay que organizarse. Mira, hay una cosa que nos pareció sumamente interesante y que me parece fantástica, porque vemos que la gran dificultad de el acceso a la digitalización es una problemática, no sé si equivalente a grabar o hacer un disco, pero me parece que es interesante. Y bueno, el instituto, el INAMU, sacó una agregadora digital. ¿Nos contás un poquito de qué se trata? Exacto, una agregadora de música argentina. Como para entender un poquito qué es, ¿no? Cuando antes se fabricaba un disco, uno le daba ese disco a los distribuidores que lo llevaban a todas las disquerías, lo ponían a la venta, pasaban a buscar las ventas, se quedaban con un porcentaje y te daban los fondos de la venta del disco. Hoy digitalmente se llama agregadora de música, que es lo mismo, un distribuidor de música digital. ¿Qué hace? Entrega tus archivos de audio, que hoy son tus discos, los entrega a todas las plataformas de streaming, que vendrían a ser como las nuevas disquerías donde la gente paga un abono para ir a consumir música, recolecta esas reproducciones, que cada vez que hay una reproducción de internet alguien cobra, entonces recolecta eso y le paga a los artistas, se queda con un porcentaje y le paga a los artistas. ¿Por qué desde el INAMU decidimos meternos en eso, en esa articulación entre lo público y privado? Muy importante, primero porque las empresas la mayoría de las empresas que desarrollaban eso son empresas que tienen una lógica más del copyright, que no de la lógica que viene de nuestros derechos intelectual más romano, que es de protección y con diferencias, ¿no? Es decir, uno en Argentina no puede vender los derechos de autor. Se perdía parte de los derechos como si fuera el copyright. Se perdía parte de esos derechos, estaban pensados con otra y nadie explicaba esa parte de los derechos tampoco a la persona que estaba subiendo su música. Este tema a mí me sorprendió, que es evidentemente transversal en la producción musical y por eso me sorprendió mucho este clip de video de adhesiones. Vamos a ver el clip, sí, después una pausa y después seguimos charlando. Un clip del INAMU. Y bueno, más una creación de INAMU, la creación de AMA. Felicitaciones a todos. Felicito a INAMU por AMA, agregadora de música argentina. Queremos felicitar a INAMU por la creación de AMA, agregadora de música argentina. Soy Emma Cuañerí, perteneciente al pueblo Con. Quiero felicitar al Instituto Nacional de la Música por la creación de AMA. La agregadora de música argentina, una herramienta que permite distribuir nuestras canciones en todas las plataformas digitales del mundo. Quiero mandar un saludo en esta etapa de creación de AMA. Quería felicitar al INAMU por la creación de AMA. Quiero felicitar al INAMU por la creación de AMA. Quiero saludar y felicitar al INAMU por la creación de AMA. Felicitarlos por la creación de AMA, que va a ayudar un montón a todos los músicos argentinos. Quiero felicitar a INAMU por la creación de AMA, agregadora de música argentina. Quería felicitar al INAMU por hacer esta aplicación llamada AMA. La agregadora de música argentina. La agregadora de música argentina. Es una herramienta para poder distribuir nuestra música, nuestras canciones, nuestros discos en todas las plataformas del mundo. Esta agregadora de música que nos permite ser distribuido con nuestra música por todo el mundo. Una locura que se esté haciendo esto, un sueño hecho realidad. Vamos arriba. La alegría que me da tener al INAMU como un aliado en esta vida de músico. Es por ello que cuando me enteré de que están teniendo la iniciativa de la creación del AMA, me di cuenta que sí, que realmente están viendo las necesidades que tenemos y las están cubriendo generosamente. Una herramienta fundamental para los músicos de nuestro país. Esto va a ayudar mucho a todos los músicos del país. Así que bueno, les mando un gran abrazo para todos y todas. Es una plataforma, una distribuidora para que cualquier músico argentino pueda subir su música justamente, sus canciones, sus discos
y así poder sonar en cualquier plataforma. Esta herramienta fundamental para los artistas independientes, que la venimos remando desde hace muchos años. Creo que esta herramienta facilitará el acceso a las plataformas para los músicos independientes y contribuirá a transparentar el negocio de la música. Para que la música de todas y todos pueda llegar a todas partes del mundo. Que seguramente impulsará muchísimos proyectos musicales que hoy no están en las plataformas. Una herramienta que va a permitir, entre otras cosas, que la música independiente pueda ser escuchada entre el ruido. También nos va a dar la posibilidad de conocer los derechos que esas obras tienen, poder registrarlas y cobrar por las reproducciones. Es necesario que la música nacional e independiente tenga quien nos represente en las plataformas de streaming. Bueno, para seguir disfrutando de nuestra música en todas las plataformas. Felicitaciones y a seguir. Gracias. Quiero felicitar al INAMU por la creación de AMA, la agregadora de música argentina. Muy importante, en especial para los músicos que recién comienzan. Aquí van a encontrar, seguro, un espacio creativo de confianza y de honestidad. ¿Por qué? Porque el INAMU es de los músicos. Hablábamos hace un rato, Buco, de la agregadora musical, que veíamos el nivel de transversalidad de la problemática y de la solución que trae la creación de esta agregadora, porque las adhesiones, la verdad que había muchos músicos y músicas que uno pensaba que tenían el problema resuelto, para decirlo de una forma, y sin embargo elogiaban la creación de AMA. Sí, muchos de ellos tienen en cierta forma ya su distribución digital, acordado con distintos sellos o con otros algunos acuerdos específicos, porque tienen una carrera ya bien formada, bien desarrollada, y pueden llegar a distintos acuerdos más directamente. Pero eso sucede solo con algunos sectores que ya hicieron como todo el camino. Para la gran mayoría, cuando va a acceder a estos acuerdos, lo que sucede inicialmente es que los proyectos musicales tienen que pagar para distribuir su música, o sea, algo completamente inverso a lo que propone el Instituto Nacional de la Música. Que es decir, subí tu música y en cuanto a lo que recaudás de las reproducciones, un porcentaje son para sostener la agregadora. El famoso eslogan, no pagues por tocar, digamos, para decirlo, ¿no? Antes era pagar el escenario, para decirlo de una forma, y ahora se pasa acá. Exacto, pero bueno, esa afinidad que hay de todos los artistas que se dedican a la música con el Instituto Nacional de la Música, la cercanía, hacen que den apoyo y saben que esta herramienta es importante. Es importante también porque saben que el INAMU va a transparentar cómo son los cobros en las reproducciones digitales, cuánto se cobra, de qué manera, porque la fórmula no es tan fácil como antes, que vos tenías un disco, un costo de fabricación y un precio de venta, y la diferencia estaba al margen de los porcentajes que uno podía negociar con el distribuidor o con quien sea. En esto depende de si te escuchan por una plataforma que tiene usuarios pagos o no, si tiene publicidad o no tiene publicidad, si de qué y es del precio, del costo de esa plataforma en cada uno de esos países, del tiempo que te escucha, por dónde llegan a la canción. Entonces, o sea, la variable es muy grande, porque antes uno decía, bueno, del precio del público, del precio de venta al público del disco, sea el vinilo o lo que sea. Exacto, vos fabricabas un disco, lo ponías al precio al doble y en esa mitad le repartías al distribuidor, claro, al disquero, a vos, a los intérpretes. Era una suma fácil, ahora está complicado, porque todas las plataformas son distintas, todos tienen precios distintos. Exacto, ¿no? Y después con la particularidad que existe hoy en este nuevo mercado de dos grandes diferencias, ¿no? Una es que uno tiene que creer en esos números que ve. La plataforma que te paga es la que te dice cuánta gente te escucha también. La cuestión de fe. Claro, no tenés una cuestión de tengo 1000 discos y bueno, no tengo más, se vendieron todos. Es algo que uno puede contar en eso. ¿Cómo hacen los nuevos desarrolladores musicales, para decirlo de una forma? Porque son músicos también, pero en esa parte son también desarrolladores, digamos. ¿Cómo hacen para gestar un trabajo de estas características que le genere ingresos musicales a través de la digitalización? Eso, por lo que está contando, es sumamente complejo, por eso hago esta pregunta. Es sumamente complejo, los importes son chicos, por eso también hay que perder un poco la ilusión de decir, ahí hay un negocio importante en la música hoy en día. Ahí no hay un negocio importante, a menos que ya estés plenamente consagrado y que tengas millones de reproducciones. Ahí se torna interesante en eso, pero en realidad es que es más como una herramienta de difusión que ahora para todos los proyectos en desarrollo tiene un costo, y por lo menos lo que debería ser en principio es no tener un costo y sí tener algo de ingresos,
porque la verdad que la fuerte hoy en lo económico de un proyecto musical es el vivo, es el merchandising, es otra cosa. Si logran fabricar un disco y vender un vinilo, sí, porque es otra cosa, pero ahí no está lo fuerte. Pero sí hay que tener mucho cuidado en donde uno sube la música para proteger los derechos, porque muchos de esos contratos donde uno sube la música y paga para que lo distribuyan, también está cediendo muchos derechos. Ahí me gustaría hacerte una pregunta, porque estuve navegando en internet antes de que vinieras, viendo que hay grandes elogiadores que hacen tutoriales y grandes detractores. Y uno de los puntos que pusieron como negativo me parecía, no sé si decir ingenuo o hasta sonso de parte de quien si es músico, porque dice, la agregadora te pide sí o sí que tengas la declaración de la DNDA y tu propio código ISR. Dice, ¿cómo llegaron a la conclusión de que efectivamente necesitaban que se cargue esto primero? Mira, el código ISRC es el DNI de la canción que identifica a todas las reproducciones que suceden en Internet, sean fiscalizadas por nuestra entidad de gestión colectiva que recaudan derechos como Sadaika de Capif o no. Por ejemplo, Capif no recauda en el resto del mundo el derecho de productor fonográfico, no lo recauda. Entonces las agregadoras, ¿qué hacen? Si no tenés código ISRC, no te hagas problema, nosotros te lo regalamos. Cuando una empresa en ese sentido te regala un código que identifica tu canción, primero sospechá, lee bien el documento y fíjate, porque probablemente estés cediendo algún derecho que no sabes. Y uno es ese, es regalar el código de ISRC. Otra cosa es que te den el fonograma, código, digamos, ¿no? De ese porcentaje que le correspondería a un músico que produjo su música. Claro, sí. Porque una cosa es que te den el código ISRC y que te digan, bueno, andá a registrarlo en Capif, da de alta el disco, qué sé yo, y que sea una responsabilidad tuya, como es lo que hacemos nosotros, ¿no? De esto estamos hablando que poco a poco uno va constituyendo un salario con esto, para decirlo de una manera, va conformando un trabajo. Es decir, un poquito que sale del fono mecánico, otro poquito que sale de la interpretación, otro poquito que sale de la autoría. Uno va conformando de eso un salario. Le explicamos a la gente porque si no, no se entiende de lo que estamos hablando. Estamos hablando de que... Exacto, y tener todo de lo cual vos sos el dueño, terminar recaudando todo lo que eso compone, ¿no? No hay problema si después lo cedés, pero tenés que entender qué es lo que vos cedés, porque ahí estás cediendo algo. Ahí lo que cedís también con el código ISRC en muchas de esas distribuidoras es el derecho a sincronización, que es nada más y nada menos que puedan utilizar tu canción en una publicidad, en una película y le pongan un precio. Muchas de esas agregadoras directamente el artista o el productor fonográfico, en este caso, que sube esa música, no termina cobrando nada por eso. Claro, ese trabajo que antes hacían las editoriales musicales, que trataban de ubicar tu música en alguna otra producción, como una película, dijiste, en un videojuego, por ejemplo, que ahora se usa mucho, que se puede escuchar, ¿no? Adentro. Ahora esa crítica que vos decías está bien, ¿de dónde viene? ¿Por qué? Porque del lugar donde viene es de la ansiedad de decir, che, lo más rápido, acabo de terminar mi canción en mi casa, y la quiero subir a todas las plataformas de streaming. Claro, en esa ansiedad o en esa rapidez que uno intenta poner su música a distribuir, y sí, no está bueno ir a registrar, hacer todos los pasos previos porque es en eso, pero tiene que ver con el concepto de cuando proteges tu obra, cómo la desarrollás y que tenés que dedicarle un poco más, porque pero es como si una propiedad. Dijeran, mira, me compré el auto y voy a salir ya aunque no tenga el título de propiedad. Claro, no tengo la patente ni el seguro, pero me lo acabo de comprar, me voy a Mar del Plata. Claro, no, en un ratito volvemos. Hace un tiempo hubo un hombre entre nosotros, alegre, iluminado, que amó, vivió y cantaba hasta en la muerte. Madrid, ¿será como lo sueño? ¿Será soleado? Trabajo de poeta no se consigue en ningún lugar, eso ya lo sabrás. Aquí me tienes, volviendo a la tristeza de las cabras. Me revienta la vocecilla mínima, que se extasía ante un chopo, le dispara 4 versos y cree que ya está todo hecho poesía. Con la casa de Torcuato Ferreira, por favor. Hola. Jefe, disculpe que lo moleste, pero tiene que venir. ¿A dónde? Al club social, jefe. Ahora no puedo. ¿Qué pasa? No le puedo decir por teléfono, pero le conviene venir, jefe. Genaro, no te hagas ser misterioso. Basta que el suspenso. Decime, ¿qué pasa? Encontramos al español. Al que se metió en su casa, que tanto buscamos. Está acá en el club.
Y hay algo más, jefe, que no le va a gustar. ¿Qué más? Venga, que le explico personalmente, por favor, jefe. Voy para allá. Nosotros te podemos pagar. Bueno, pará de darme consejo. Cerrá la boca, ¿querés, Moretti? Que hasta ayer eras un pelagato, un nadie. No tenés idea cómo habla Torcuato de vos cuando no estás. Te odia, te detesta. Todo el tiempo la reta Alicia por haberte elegido. Nos dice todo el tiempo, el pelotudo de mi cuñado. La historia de las familias es la herencia más valiosa. Era de mi tatarabuelo. Es lo único que me quedó de él. Acá, en el desierto, soy Dios. Chao, campeón. Qué actuaciones, la verdad impacta, porque en algunos nuestro invitado mete mucho temor. Su capacidad actoral es muy fuerte en lo que vimos y la verdad que mete miedo. Gracias, Juan Manuel, por estar presente aquí en Criptograma. Por favor, muchas gracias a vos, Guille, por darme este espacio para poder charlar un poco sobre mi profesión, lo que amo, el teatro, la actuación, el arte. Honrados nosotros porque te conocemos en varias facetas, no solo en la actuación que acabamos de ver en cine y en televisión, momentos en que la televisión tenía ficción, ¿no? Tan ricos momentos. Pero bueno, ¿cómo arrancaste en la tarea actoral? ¿Cómo te formaste, Juan Manuel? Mira, terminé la secundaria y empecé a estudiar sociología. Salía con una novia que vivía en Barracas y la esperaba los lunes hasta que llegase ella de la facultad. Hasta que me enteré que ahí cerca de donde hoy es el Torcuato Tasso, cerca de la casa de ella, estaba Guillermo Guío, un maestro dando clases de teatro, los lunes a la hora que yo tenía la espera de ella. Así que me anoté y ese fue mi primer encuentro con la actuación, con los textos teatrales, además con un maestro que de entrada, el primer encuentro tenía lo que es la Biblia para mí, que es el Teatro de Ciudoble de Artaud, La vida del arte de Stanislavski y algunos otros libros más, pero eran 4, diciendo esto es la base teórica de los pilares de lo que para él era la actuación, que yo con el tiempo quizás sumé alguna, siempre vamos sumando lecturas, pero realmente son las bases del arte escénico, del arte creativo. Así que después de eso empecé a estudiar sociología y seguía con la actuación, hasta que en un momento decidí viajar a España primero y después a París. En París tuve la suerte, fútbol de por medio, porque jugaba al fútbol con el sobrino del Tata Cedrón y con toda la orquesta del Tata que vivían allá. El Tata estaba del exilio allá y jugábamos al fútbol y después del fútbol tomábamos algo. Y un día recibo un llamado a mi casa, en la casa donde estaba parando ahí en París, y me dice: Manuel, mañana hay un festival de teatro latinoamericano en el teatro, al lado del Teatro du Soleil, que famoso por su directora, que es Ariane Mouchkine. Se llama el teatro Le Pays de Bois, y allí fui. Me estudié la pronunciación, me estudié el speech en francés, que algo tenía por la universidad, y llegué justo, en el momento justo, al lugar indicado, porque se estaba disolviendo la compañía. Estaban reclutando actores, tomando actores y actrices. Así que al otro día me citaron, no me olvido más, cruzar los bosques de Vincennes en un otoño hermoso lleno de verde. Me dieron el texto, me dice, pero ahora vos no hablás francés. Le digo, mirá, estoy estudiando, me estoy poniendo con el tono, llegué hace poco. Seguí con el texto. Me dijo, pero vos hablás muy poco, casi nada. Estaba nervioso. Quedé en la compañía, tuve una experiencia de casi un año, trabajando con esa compañía, todos los días ensayando, a las 8 de la mañana en el escenario, a las 4 de la tarde que nos íbamos a trabajar. Y después de esa experiencia decidí volver a la Argentina. Y ahí dije, esto es un camino que voy a tratar de adentrarme y profundizar. Me puse a estudiar dirección, me recibí como director en la Escuela Municipal de Arte Dramático de la Ciudad de Buenos Aires, una escuela gloriosa con maestros y maestras fantásticas. Y de ahí eso se hizo un poco los motivos de mi vida, ¿no? Los motivos
de la fuerza creativa. Manuel, qué bella experiencia en el desarrollo de la formación, porque le entraste con el gusto de lo empírico, de lo tal palpable, lo bello, y después toda una experiencia impresionante en dos lugares geográficos de gran exposición del teatro, ¿no? Tanto España, especialmente Francia y París. Yo te voy a preguntar cuáles son las diferencias de tanta planteo, pero no ahora, en el próximo bloque. En este caso conversamos con Juan Manuel Correa, que ya tiene un recorrido hecho realmente muy importante. Hay que destacar también tu camino por el cine, por la televisión. ¿Cómo llevabas este lenguaje distinto entre el cine y la televisión y tu formación actoral que hace un rato nos contabas que también pasó por las Europas? Sí, mira, pienso que sobre todo más ahora, pero en esa época donde yo empecé con el cine, o por lo menos también a estudiar el arte de la escena, no estaba tan quizás separado como en otras épocas el gesto televisivo, el gesto cinematográfico, que del gesto teatral. De alguna manera, el arte moderno empezó a trabajar un lenguaje que es común. Hoy, por ejemplo, tenés en un escenario, por ejemplo, por decir algo, la Coronado del San Martín, que es enorme, podés tener un gesto mínimo igual que tenés delante de una cámara. Y se trata de esa radiación energética que te capta en la lente o también en la última butaca de la sala. Con quizás otra proyección, sí, otra energética. Se trata de eso, el manejo de la energía, del dominio del gesto y del manejo de la energía, porque además, ahora que lo digo, se me viene el micrófono, además hoy están los sistemas de sonorizaciones de la sala, que incluso hace que uno pueda bajar la intensidad de la fuerza del abdomen para proyectar a la butaca 158, el mismo texto que tiene que ser susurrado porque la dramaturgia de la obra lo pide, pero quizás tenés una pequeña, sutil ayuda electrónica que sin ponerle la tecnología hace que llegue el sonido casi como si lo estuviese escuchando en la primera o segunda butaca. Eso también es un avance del uso de la tecnología para el arte escénico. Entonces, en ese sentido, el manejo de la energía, la disposición física, el saber dónde está el encuadre, hace que esa barrera en las nuevas generaciones no sea tan diferente. Es decir, uno se puede dedicar a cualquiera de esas ramas. El programa lo ven en distintas provincias, ¿no? Sobre todo porque salen señales universitarias y señales provinciales. Y a veces desde las provincias se ven como la gran escena, Buenos Aires, y la metrópolis y demás. Pero aquí estuvieron sentados varios maestros también del teatro, y también entrevistamos a Mauricio Cartún y otros más. Y sabemos cómo se ve desde Europa hacia Buenos Aires, ¿no? ¿Cómo es esa relación que me quedó pendiente de la pregunta anterior? ¿Cómo ves vos esa relación que se ve como escena a Buenos Aires y a Argentina en particular en el teatro? Primero, con una admiración. Siempre cualquier creador europeo mira con admiración la escena de Buenos Aires. Sobre todo la escena underground, digamos, el teatro off, porque Buenos Aires, y yo me animo a decir que cada vez más en términos federales, a través de las políticas que tuvimos federales de fomento del teatro y de la actividad escénica y de la danza en la Argentina. Es la ley que creó el Instituto Nacional del Teatro, las provincias que fomenta la actividad, es decir, que es el pase de la universidad, de la formación al trabajo, y que además impulsa a través del fomento a la investigación. Por lo tanto, en Buenos Aires se generó un lenguaje poético, una expresividad escénica que brilla y que además se permite la búsqueda y la experimentación. Y eso hace que, por ejemplo, tengamos la cantidad de salas más grande del mundo en la ciudad. Y además de la cantidad de salas, hay que decir que tenemos unos espectadores que aman el teatro, la ciudad, la provincia, porque las personas a veces viajamos a la provincia cuando nos toca estar. Yo viví fuera de la ciudad de Buenos Aires también un tiempo y viajaba a la ciudad,
o viajan de las provincias a ver teatro. Esa sensación futbolera se vive en el teatro también, Se en el vive. público estoy hablando, ¿no? Sí, sí. Es decir, cuando terminó la pandemia, durante también, me tocó la suerte de trabajar, no estaba la vacuna y veía que había gente en situación de riesgo que entraba a la sala a ver una obra de teatro. Decía, pero el amor y el impulso de estas personas que vienen en este contexto a verlo es increíble. Y cuando apenas pudimos salir a partir de la llegada de las vacunas, lo primero que se llenaron fueron las salas de teatro. Claro. Y eso no pasó en ningún lugar del mundo, pasó en Buenos Aires. La emoción compartida en este caso. La emoción compartida. El maestro teórico de los más importantes que tenemos acá, y creo que a nivel latinoamericano seguro, que es Jorge Duati, decía el convivio, esa fuerza que tiene la esencia de convivir un monólogo, una situación estética, poética en el medio de una sala, es de una fuerza arrolladora. Y por eso, a pesar de cualquier crisis, cualquier situación, incluso sanitaria, el teatro sigue vivo y los actores creando, pero porque hay alguien que está esperando comunicarse de manera sensible con los intérpretes, con el arte. Es decir, esa magia que genera, esa fuerza de pensamiento que genera el convivio, el arte, que es pensar, reflexionar profundamente, humanamente a través de las emociones. Mientras Criptograma Cultural nos pasamos a otra pausa, pensemos en convivir el arte de otra forma. Así que una pausa y seguimos. No temo al infierno. Un diablo entró en mi casa, ¿Sos una parte o sos el todo? Soy una parte de la oscuridad que la luz engendró. Seguí soñando hasta que nos volvamos a ver. A todo le digo que sí. ¿Qué me habrá visto? Esa flor es un oráculo, te amo. Voy hacia Dios, pasando por el sueño de la muerte. Las arcas están vacías. Siempre falta vino. Prepárenlo para Se nos quedó cortito el programa, Juan Manuel. La verdad que disfrutamos, yo por lo menos disfruté muchísimo de la charla, estoy seguro que la audiencia también. Recordanos dónde podemos ir a ver una obra que estés dirigiendo, que estés actuando. Todas son bellísimas. Los jueves a las 22 horas en el Teatro Picadero, en el pasaje Enrique Santos Discépolo, quedan 2 jueves. Y los sábados a las 20 horas en el Espacio Experimental Leónidas Barleta, Fausto y lo femenino eterno. El 1 de junio, Bairoleto gratis en el Centro Cultural del Sur a las 19 horas. También accesibilidad, diversidad cultural, mucho para poder acceder de cualquier manera a ver también un poco de teatro y a disfrutar de obras que son realmente un lujo. Muchas gracias, Juan Manuel. Yo les pido a todos que si están viendo el programa, si le contaron, pásenlo por WhatsApp. También pónganle un like o me gusta, denle una activación a las campanitas de notificación. Visiten las páginas, o mejor dicho, las redes de Juan Manuel Correa, no lo van a lamentar, realmente va a ser muy positivo. Y para quienes siguen Criptograma Cultural, por favor, inviten amigos, sigan a nuestras redes y ahí estaremos disfrutando un poco de esta cultura federal argentina que siempre trae un poquito para repensar o pensar en qué situación estamos y que podemos mejorar si estamos juntos. Así que sigamos con Criptograma Cultural en esta segunda temporada, la próxima semana, y si no, será la siguiente.